Gloria, soy del primer año sección A de la carrera de Derecho. Hoy vamos a responder las interrogantes dejadas por el profesor en el aula virtual. Como primera tenemos, según sus criterios argumentados en la doctrina y en la ley, el principio de la voluntad de las partes es favorable o desfavorable para la legislación civil en Venezuela. Sí es favorable, ya que en cualquier tipo de contrato, ya sea contrato de arrendamiento, contrato de compra-venta o cualquier tipo de relación jurídica, se habla de un acuerdo entre ambas partes. ¿En qué nos favorece el acuerdo entre las partes? Agiliza cualquier tipo de procedimiento jurídico. Primeramente, cualquier tipo de entidad judicial toma en cuenta más que todo los acuerdos establecidos entre ambas partes, para luego, si esto no se lleva a cabo, aplicar la ley de tal caso. Cuando hablamos de contrato de arrendamiento, un ejemplo de la voluntad de las partes es que ellas establecen cumplir con las cláusulas establecidas allí. Cuando hablamos de contrato de compra-venta, ambas partes acuerdan los métodos de pagos a establecerse, ¿sí? Y se toma en cuenta la buena fe de ellas. Un ejemplo muy claro, ya sea de relación jurídica y tomando en cuenta la voluntad de las partes, es las capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué? En las capitulaciones matrimoniales, ambas partes acuerdan de manera jurídica que los bienes obtenidos fuera del núcleo conyugal siguen siendo de ellos de manera individualizada, al igual que los frutos de ellos. Mientras que los bienes obtenidos dentro del núcleo conyugal forman parte de un bien común de ambas partes. Segunda, en cuanto al aborto y a los métodos de reproducción asistida, según argumentos legales, éticos, morales y doctrinarios, ¿es necesario legalizarlo en Venezuela? Sí, ¿por qué? Según mi criterio, primeramente, el aborto no debería ser legalizado en Venezuela, ya que que se considera un crimen, debido a que la alta jerarquía de la Iglesia Católica establece que la vida humana inicia desde el momento en que se unen el material genético femenino y masculino, por lo que ningún humano puede intervenir o interrumpir esto, ya que se vería que están en contra de la voluntad de Dios. Las penalizaciones del aborto se encuentran establecidas en el Código Penal desde el artículo 432 hasta el 434. Comúnmente el aborto es aplicado aquí en Venezuela por la falta de educación sexual que tienen los jóvenes. ¿Por qué? Para nadie es un secreto que Venezuela tiene el índice con mayor falta de educación sexual. ¿Sí? Los jóvenes no tienen acceso a los métodos anticonceptivos o son ignorantes sobre su uso. Otra causa, según estudios sociales sobre el aborto clandestino, es el miedo que tienen las jóvenes al rechazo de la sociedad, de su núcleo familiar o del entorno donde conviven, ya sea en su escuela, su liceo, etc. ¿Qué opino yo sobre qué tiene que hacer el gobierno venezolano? Tienen que invertir en campañas para dar educación sexual en los entes educativos, ¿sí? Tienen que hacer llegar a las zonas rurales, a los liceos, a los barrios, métodos anticonceptivos instantáneos de manera gratuita, al igual que hacer jornadas de instalación de métodos anticonceptivos a largo plazo, como lo es el parche, inyecciones,
la T de cobre, etc. Esto podría evitar este contexto. ¿Por qué es necesaria la existencia de las personas jurídicas en el mundo jurídico? Primeramente hay que tener en cuenta qué es una persona jurídica. Una persona jurídica es aquella que obtiene derechos y obligaciones. La persona jurídica se da inicio a través de un registro mercantil o un registro civil, el cual es otorgado por un funcionario público, el cual da una protocolización de ella. ¿Por qué es necesario? La persona jurídica organiza a las empresas tanto públicas como privadas y sus capitales, sus patrimonios y su respuesta ante terceros. Un ejemplo de empresa pública o persona jurídica de derecho público tenemos lo que conocemos como Petróleos de Venezuela o PDVSA. Esta es una empresa pública, regida por un ente gubernamental, el cual es el Estado. Un ejemplo de empresa privada o persona jurídica de derecho privado tenemos empresas como lo es Farmatodo, lo es Macro, franquicias, ¿sí? Cualquier tipo de empresas que obtengan un registro mercantil. Como argumento doctrinal tenemos la teoría de la especialidad del fin, la cual establece que la persona jurídica es aquella que goce siempre y cuando esté en busca de su fin. Un argumento legal es lo que está establecido en el Código de Comercio y en el Código Civil. Tiene nuestro ordenamiento jurídico que formemos parte del sistema del Civil Law. El Civil Law, el derecho continental, nos habla que es la fusión de las normas para así dar un hecho general. Estas estaban basados en el Código Civil francés de 1804 y en el Código Civil alemán de 1900, el cual su objetivo era proteger a los países germánicos. El ordenamiento jurídico de nosotros se basa, como lo estableció el Civil Law, en el Código Civil francés y en el Código Civil alemán, para así unificar las leyes dependiendo de su materia. Es lo que hoy conocemos como el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal. Respondiendo a la pregunta número 2, en cuanto al aborto y los métodos de reproducción asistidos según argumentos legales, éticos, morales y doctrinarios, ¿es necesario legalizarlo en Venezuela? Sí, no y por qué. Según mis criterios morales y éticos, no es necesario legalizar el aborto porque iría en contra de la legislación venezolana, específicamente en el Código Penal venezolano, desde el artículo 432 al 436, donde notifica el delito y sus penas, tomando en cuenta la atenuante del artículo 436, es en función de guardar el honor de la persona. Cuando hablamos del aborto, nos referimos a eliminar a una persona, que es lo que provoca principalmente el aborto. Sería difícil encontrar siempre un buen motivo para abortar, por cuanto que no siempre existiría proporción adecuada entre el mal que se está realizando y el bien que se pretende conseguir. En cuanto a la pregunta número 3, ¿por qué es necesario la existencia de las personas jurídicas en el mundo jurídico? La doctrina establece que es necesaria la existencia de las personas jurídicas porque gozan de capacidad plena para ejercicio de los derechos civiles de orden patrimonial, que esa capacidad puede ejercerse así en lo judicial como en lo extrajudicial, aunque se admite que esa capacidad plena puede limitarse por las leyes, por sus propios estatutos. Se sostiene que no sería sino en excepciones
singulares, es decir, que deben ser muy precisos y no susceptibles de interpretación extensiva. Se puede apreciar que las personas jurídicas están compuestas por entidades públicas y privadas, conformadas en diferentes tipos, entre ellas organizaciones empresariales, entidades u organismos gubernamentales, fundaciones, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y corporaciones, entre otras. La pregunta número 1 establece, según el criterio del grupo, argumentado en la doctrina y en la ley, el principio de la voluntad de las partes es favorable o desfavorable para la legislación civil de Venezuela. Para el grupo, para nosotros, es favorable. ¿Por qué? Porque en un contrato de arrendamiento o simplemente en una situación de un confrontamiento entre dos entes jurídicos, como un contrato de compra y venta, o inclusive en un divorcio, es necesaria la colaboración de las partes, la voluntad de las partes de accesar o de simplemente acceder a hacer lo que en sí esto impera. Por lo menos en un divorcio es necesario que ambas partes colaboren para llegar a un acuerdo legal pacífico y un acuerdo legal que sea benéfico para los dos.